Fue un martes cualquiera cuando mi vida se partió en dos. Recuerdo que llovía, una de esas lluvias suaves de Madrid que parecen más una caricia que una tormenta. Había salido temprano del despacho porque tenía dolor de cabeza, uno de esos que te taladran las sienes hasta que no puedes pensar con claridad. Nunca avisaba a Carmen cuando llegaba antes a casa. Me gustaba sorprenderla, quizás prepararle un café mientras ella terminaba sus clases online de literatura. 17 años juntos y aún conservábamos esos pequeños gestos. Entré silenciosamente, como siempre. El apartamento olía a café recién hecho y a ese perfume suyo que tanto me gustaba. Dejé las llaves en el recibidor y escuché su voz. Hablaba por teléfono, algo normal en ella que siempre estaba conectada con sus amigas o con sus estudiantes. Pero había algo diferente en su tono, algo íntimo que me hizo detenerme antes de anunciar mi presencia. «Mañana podemos vernos en el mismo sitio», decía con una voz que reservaba para momentos privados entre nosotros. «Miguel tiene reunión hasta tarde, así que tendremos tiempo». Me quedé inmóvil, como si mis zapatos se hubieran fusionado con el suelo. La sangre me golpeaba en los oídos. Quizás había una explicación, intenté decirme. Quizás hablaba de una sorpresa para mi cumpleaños, que sería el mes siguiente. Quizás era una interpretación errónea de mi mente cansada. «Te extraño», continuó ella, con una risa suave que me atravesó como un cuchillo. «Lo de anoche fue increíble. Nunca pensé que podría sentirme así a estas alturas. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí, escuchando fragmentos de una vida paralela que mi esposa había construido sin mí. Nombres que nunca había escuchado. Lugares donde supuestamente yo la había llevado pero que no reconocía. Planes para encuentros futuros. Cada palabra era un nuevo golpe, pero me mantuve en silencio, absorbiendo el veneno de la verdad. Finalmente, cuando sentí que ya no podía soportarlo más, di 3 pasos hacia atrás y abrí la puerta de entrada con fuerza, como si acabara de llegar. El sonido alertó a Carmen, quien rápidamente terminó su llamada con un «te llamo luego», apenas audible. «Miguel, no te esperaba tan temprano», dijo con una sonrisa que ahora me parecía una máscara grotesca. «Me dolía la cabeza», respondí, observando cada detalle de su rostro, buscando alguna grieta en su actuación, algún indicio de culpa. No encontré ninguno. «Pobrecito», dijo acercándose para besarme en la mejilla. «Te prepararé un té con miel, eso siempre te ayuda». La observé moverse por la cocina, tan segura, tan cómoda en su doble vida. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Meses? ¿Años? La rabia crecía dentro de mí como una tormenta, pero decidí contenerla. No habría gritos, no habría confrontación, todavía. Primero necesitaba saber más, entender el alcance de su traición. Esa noche cenamos como si nada hubiera pasado. Hablamos de trabajo, de la serie que estábamos viendo juntos, de la posibilidad de visitar a mis padres en Valencia el fin de semana. Yo representaba mi papel con una naturalidad que me sorprendió, mientras por dentro sentía que me quemaba. Cada sonrisa suya, cada gesto cotidiano, se había transformado en una mentira más para añadir a la colección. Cuando nos acostamos, fingí quedarme dormido rápidamente. A través de mis pestañas entrecerradas, la vi revisar su móvil en la oscuridad, sonriendo a la pantalla. Un mensaje de él, sin duda. Me pregunté quién sería. ¿Alguien de su trabajo? ¿Algún conocido común? La incertidumbre era un animal que me roía las entrañas. Pasé la noche en vela, repasando nuestra historia juntos, buscando señales que hubiera ignorado. Las llegadas tardías explicadas con excusas de tráfico, los viajes de trabajo que antes no existían, las llamadas que atendía alejándose de mí. Todo encajaba ahora en un rompecabezas que me destrozaba. Al amanecer, cuando Carmen se levantó para prepararse para el trabajo, yo ya había tomado una decisión. No me convertiría en una víctima patética, ni en un marido vengativo que destruye todo a su paso. Mi dolor se transformaría en algo más sofisticado, dignidad y justicia. Ella había elegido jugar con 2 vidas. Yo elegiría cómo terminaría el juego. Mientras la veía maquillarse frente al espejo,
Perfumarse con más cuidado que de costumbre, ¿para él? Me pregunté. Sonreí levemente. Te ves muy guapa hoy, le dije. Ella me devolvió la sonrisa a través del espejo, complacida y confiada. Gracias, cariño. Tengo una reunión importante, respondió, ajustándose un pendiente. Claro, asentí. Mucha suerte con eso. La vi marcharse, tan elegante como siempre en su falda negra y su blusa de seda. Me besó antes de salir. Un beso rápido y rutinario. Cuando la puerta se cerró tras ella, me levanté y comencé a buscar. No sabía exactamente qué, pero necesitaba pruebas, necesitaba certezas antes de dar el siguiente paso. Y así, mientras Madrid despertaba bajo la lluvia suave, yo iniciaba mi propio camino hacia una venganza que sería tan silenciosa como devastadora. Una venganza que no manchara mis manos de sangre, sino que restaurara mi dignidad de la manera más completa posible. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad que me resultaba asfixiante. Me convertí en un actor consumado, representando el papel del esposo despreocupado, mientras mi interior era un campo de batalla. Carmen seguía con su rutina, ajena a mi descubrimiento, tejiendo excusas que ahora sonaban transparentes a mis oídos. Cenaré con Lucía para revisar los exámenes finales, me dijo el jueves. Lucía, su supuesta amiga del departamento de literatura, la misma que, según descubrí revisando su teléfono la noche anterior mientras dormía, no había intercambiado mensajes con Carmen en semanas. Durante ese tiempo, me dediqué a recopilar información con la meticulosidad de un detective. Esperaba que mis sospechas fueran exageradas, que hubiera alguna explicación alternativa, pero cada nueva pieza de evidencia confirmaba lo que ya sabía. Carmen mantenía una relación con Javier Herrera, director del Departamento de Historia en la universidad donde ella enseñaba. Un hombre casado, con 2 hijos, respetado en su círculo profesional. La ironía no se me escapaba. 2 personas traicionando a sus familias mientras construían sus carreras, hablando de ética y literatura. La primera semana fue la más difícil. Desayunábamos juntos y yo observaba cómo elegía con cuidado su ropa, cómo se aplicaba ese perfume nuevo que nunca había comprado para mí. Por las noches, cuando regresaba tarde, escuchaba sus explicaciones elaboradas mientras detectaba el olor a vino caro en su aliento y rastros de una colonia masculina que no era la mía. Me preguntaba si realmente creía que yo era tan estúpido o si simplemente no le importaba lo suficiente como para elaborar mejores mentiras. ¿Qué tal tu día?, me preguntaba ella con esa sonrisa que antes me derretía y que ahora me provocaba una mezcla de dolor y rabia, y yo respondía con detalles insignificantes sobre mi trabajo en el bufete, sobre clientes imaginarios y reuniones que nunca ocurrieron. También yo podía mentir. La diferencia era que mis mentiras tenían un propósito más allá del placer egoísta. Mi rutina se transformó. En lugar de almorzar con compañeros, utilizaba ese tiempo para investigar. Contraté discretamente a un investigador privado, Ramón, un hombre taciturno recomendado por un colega abogado que había pasado por una situación similar. No le di muchos detalles, solo lo necesario. Necesito evidencia concreta, le dije. Fotos, lugares, fechas. Ramón asintió sin hacer preguntas incómodas. Entendía perfectamente lo que necesitaba. Mientras tanto, comencé a tomar precauciones financieras. Revisé nuestras cuentas conjuntas y descubrí gastos que no tenían explicación. Comidas en restaurantes exclusivos donde nunca habíamos estado juntos. Un fin de semana en un hotel de Toledo que Carmen había justificado como un congreso de literatura. Pequeñas compras en joyerías que nunca llegaron a mis manos. El dinero contaba una historia tan clara como cualquier confesión. Lentamente, fui separando nuestros activos. Abrí una cuenta personal donde transferí parte de mis ahorros. Revisé nuestro testamento conjunto y contacté discretamente con mi abogado para modificar ciertos aspectos. No buscaba dejarla en la ruina. La venganza económica me parecía mezquina. Solo quería proteger lo que era legítimamente mío, lo que había construido con esfuerzo durante años mientras ella construía castillos en el aire con su amante. Lo más doloroso eran los momentos de aparente normalidad. Una noche,
Carmen preparó mi plato favorito, paella valenciana como la hacía mi madre. Nos sentamos a cenar con una botella de vino, y por un momento casi olvidé la traición. Hablamos de la posibilidad de viajar a Grecia en verano, un viaje que llevábamos años planeando. La escuché entusiasmada, describiendo las islas que visitaríamos, los monumentos que veríamos. Me pregunté si realmente creía que ese viaje sucedería o si solo mantenía la fachada por costumbre. «Te quiero, Miguel», me dijo esa noche, mientras se acurrucaba junto a mí en la cama. Y yo respondí automáticamente, «Yo también te quiero». Palabras vacías que caían en el abismo que se había abierto entre nosotros. ¿Cómo podía pronunciar esas palabras sin que se le quebrara la voz? ¿Cómo podía mantener esta doble vida sin que la culpa la consumiera? Las semanas pasaron y mi plan tomaba forma. Ramón me entregó un sobre con fotografías. Carmen y Javier entrando a un hotel en las afueras de Madrid, almorzando en una terraza aislada, besándose en el asiento trasero de su coche. Evidencia irrefutable. También había conseguido grabaciones de audio, conversaciones íntimas que confirmaban no solo la infidelidad física, sino también la profundidad de la traición emocional. Hablaban de un futuro juntos, de cómo eventualmente dejarían a sus parejas cuando el momento fuera adecuado. Mientras tanto, disfrutaban de la adrenalina del engaño, de los encuentros clandestinos. Una tarde, mientras revisaba estos materiales en mi oficina, mi secretaria me interrumpió. «Señor Álvarez, su esposa está al teléfono. Dice que es urgente». Respiré hondo antes de contestar, preparándome para otra mentira. «Miguel, cariño». Su voz sonaba agitada. «Tengo que quedarme hasta tarde hoy. Estamos en medio de la evaluación de los trabajos finales y no puedo dejarlo para mañana». «No hay problema», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «¿Quieres que te espere para cenar?» «No, no te preocupes, pediré algo aquí con los compañeros». Con los compañeros. Sabía perfectamente que esa noche se encontraría con Javier en un pequeño apartamento que él alquilaba específicamente para sus encuentros. Ramón me había proporcionado la dirección y yo había pasado por allí, solo para conocer el escenario de su traición. «Entiendo», dije. «Ten cuidado al volver, parece que va a llover». «Siempre tan pendiente de mí», respondió con lo que parecía afecto genuino, lo cual hacía todo aún más confuso. «Por eso te quiero tanto». Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi despacho. Madrid se extendía bajo un cielo gris, y sentí que esa ciudad que tanto amaba ahora estaba manchada por mentiras. Los lugares que habíamos recorrido juntos, los rincones donde habíamos construido recuerdos, todo estaba contaminado. Pero no me permitiría hundirme en la autocompasión. Tenía un plan, uno que ejecutaría con la misma precisión con la que preparaba mis casos judiciales. Carmen había elegido su camino, ahora yo elegiría el mío. Y mi camino no incluiría escándalos ni violencia, sino una justicia fría y metódica que llegaría cuando menos lo esperara. Siempre he creído que la venganza impulsiva es como un incendio forestal, devastadora pero predecible. Destruye todo a su paso, incluyendo al que la inicia. Por eso decidí que mi respuesta a la traición de Carmen sería diferente, meticulosa, paciente, implacable en su precisión. Una venganza que no me convirtiera en villano, sino que simplemente restaurara el equilibrio que ella había roto. Dividí mi plan en 3 fases. La primera ya estaba en marcha: recopilación de evidencias y protección de mis activos. La segunda sería más compleja: crear una red de conocimiento controlado, donde determinadas personas sabrían exactamente lo que yo quería que supieran, en el momento preciso. La tercera fase sería la revelación final, el momento en que Carmen entendería que su castillo de naipes se derrumbaba no por un ataque frontal, sino porque nunca tuvo cimientos sólidos. Un martes por la mañana, mientras Carmen daba clases, visité a sus padres en Alcalá de Henares. Don Francisco y doña Elena siempre me habían tratado como a un hijo. Eran personas tradicionales que valoraban la familia por encima de todo. Nunca habían conocido a un yerno tan atento como yo, o al menos eso me decían cada vez que los visitábamos. Llevé pasteles de su pastelería favorita y charlamos sobre temas cotidianos. Cómo iba el tratamiento para la artritis de don Francisco,
Las nuevas plantas que doña Elena había añadido a su jardín. Carmen está muy ocupada últimamente con la universidad, comenté casualmente mientras tomábamos café. Sí, nos lo dijo cuando llamó el domingo, respondió doña Elena. Ese nuevo proyecto con el departamento de historia la tiene absorbida. Sonreí levemente. Es una gran oportunidad para ella. El director del departamento, Javier Herrera, es muy respetado en su campo. ¿Herrera?, preguntó don Francisco frunciendo el ceño. Creo que lo conocimos en aquella cena de Navidad de la universidad. Un hombre casado, ¿no? Con 2 niños pequeños. Exacto, confirmé. Un hombre de familia ejemplar, según dicen. Dejé que la conversación fluyera hacia otros temas, pero la semilla ya estaba plantada. No había dicho nada comprometedor, nada que pudiera interpretarse como malicia. Solo hechos, nombres, conexiones que más tarde cobrarían sentido. Mi siguiente visita fue a Claudia, la mejor amiga de Carmen desde la universidad. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar neutral donde podíamos hablar sin interrupciones. Claudia siempre había sido una aliada, alguien que apreciaba nuestra relación y que, intuía yo, valoraba la honestidad por encima de las lealtades ciegas. «Miguel, qué sorpresa», dijo al verme. «¿Todo bien con Carmen?» «Todo perfectamente normal», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Aunque la veo menos últimamente, este proyecto con el departamento de historia la mantiene ocupada hasta tarde. Claudia pareció incómoda de repente. Sí, me ha comentado algo. ¿Sabes? A veces me pregunto si debería sorprenderla, aparecer en su oficina y llevarla a cenar. Continué, observando atentamente su reacción. Pero no quisiera interrumpirla si está en medio de algo importante. Quizás deberías llamar antes, sugirió Claudia rápidamente, demasiado rápidamente. Sus ojos evitaban los míos y jugueteaba nerviosamente con su taza de café. Por supuesto, asentí. No quisiera encontrarla en una situación comprometida. El lenguaje corporal de Claudia lo decía todo. Sabía algo, o al menos sospechaba, pero no estaba dispuesta a traicionar a su amiga directamente. Eso era respetable, en cierto modo. «Claudia», dije finalmente, «si supieras algo que yo debería saber, ¿me lo dirías?» Ella levantó la mirada, y vi conflicto en sus ojos. «Miguel, yo creo que deberías hablar con Carmen. Lo haré», prometí, cuando llegue el momento adecuado. Nos despedimos con un abrazo incómodo. No la presioné más. No era necesario. Su incomodidad confirmaba lo que ya sabía. Y más importante aún, significaba que cuando todo estallara, Claudia entendería por qué había actuado como lo hice. No me vería como el marido vengativo, sino como alguien que buscaba justicia ante una situación insostenible. La tercera pieza de mi plan involucraba a Roberto, un compañero del bufete que también daba clases en la misma universidad que Carmen. Roberto no era un amigo cercano, pero compartíamos casos ocasionalmente y manteníamos una relación cordial. Lo invité a tomar unas cañas después del trabajo, un gesto normal que no despertaría sospechas. «¿Conoces a Javier Herrera?», le pregunté después de la segunda cerveza, cuando la conversación ya fluía con naturalidad. «¿El de historia?» «Claro, coincidimos en el comité de ética académica», respondió Roberto. «Interesante», comenté. «Carmen está trabajando en un proyecto con él. Parece un tipo brillante». Roberto me miró con cierta incomodidad. «Es un buen académico», dijo midiendo sus palabras. «Aunque hay rumores». «¿Rumores?», pregunté fingiendo curiosidad. «Nada concreto», respondió rápidamente. «Cosas de pasillo, ya sabes cómo son las universidades. Un nido de chismes». No insistí, pero le comenté casualmente que Carmen y yo estábamos pensando en organizar una cena en casa e invitar a algunos colegas de la universidad. «Quizás podríamos invitar a Herrera y su esposa», sugerí. «Carmen habla muy bien de él». La expresión de Roberto fue reveladora. Su esposa, sí, Laura, es abogada también, creo. Trabaja para una firma internacional. Esa noche, al volver a casa, encontré a Carmen preparándose para salir. Llevaba un vestido que no le había visto antes, negro y ceñido,
más apropiado para una cita que para una reunión de trabajo. Vaya, qué elegante, comenté mientras me servía una copa de vino. ¿Ocasión especial? Solo una cena con el equipo del proyecto, respondió sin mirarme directamente. El departamento ha conseguido una subvención importante y vamos a celebrarlo. ¿En el botín?, pregunté, mencionando uno de los restaurantes más caros y románticos de Madrid. Se detuvo un momento, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Me encogí de hombros. Lo mencionaste ayer, ¿no recuerdas? No lo había hecho, por supuesto, pero yo había visto la reserva en su teléfono. Ah, sí, claro, respondió, visiblemente aliviada por tener una explicación. No volveré muy tarde. Diviértete, le dije con una sonrisa. Y saluda a Javier de mi parte. Vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente controlado. ¿A Javier? Herrera, el director del departamento. Está en tu proyecto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se apresuró a confirmar. Le daré tus saludos. La observé terminar de arreglarse, aplicar ese perfume que reservaba para ocasiones especiales. Cuando se marchó, me quedé solo en nuestro apartamento, rodeado de fotografías que contaban la historia de un matrimonio feliz que ya no existía. Pero en lugar de hundirme en la tristeza, continué refinando mi plan. Esa noche, mientras Carmen cenaba con su amante, yo enviaba correos electrónicos a contactos estratégicos, preparaba documentos legales y organizaba la evidencia recopilada por Ramón en un orden preciso. Cada elemento tenía un propósito. Cada movimiento estaba calculado para un efecto específico. La venganza, descubrí, no consistía en causar dolor. Consistía en revelar verdades de manera tan irrefutable que la persona no tuviera escapatoria frente a sus propias acciones. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Carmen había construido una vida basada en mentiras. Yo simplemente iba a iluminarlas, una por una, hasta que no quedara ningún rincón oscuro donde esconderse. No precipité el desenlace. Dejé que pasaran 2 semanas más, tiempo suficiente para que las semillas que había plantado germinaran, para que los engranajes de mi plan se lubricaran adecuadamente. Durante ese tiempo, Carmen siguió con su rutina de doble vida, cada vez más descuidada en sus excusas, casi como si una parte de ella deseara ser descubierta. Los jueves se habían convertido en su noche sagrada, invariablemente ocupada con reuniones departamentales que se extendían hasta la madrugada. Ese jueves particular no fue diferente. Se marchó a las 6, vestida con elegancia discreta pero sugerente, ese tipo de atuendo que una mujer elige cuando quiere verse profesional pero deseable. No me esperes despierto, me dijo con un beso apresurado. Podríamos terminar tarde. No te preocupes, le respondí. Yo también tengo planes esta noche. Me miró con una mezcla de sorpresa y curiosamente un destello de celos. ¿Planes? ¿Con quién? Con Laura Herrera, dije con naturalidad, disfrutando internamente cómo su rostro perdía color. La esposa de tu colega Javier. Es abogada, ¿sabías? Tenemos un caso que podría interesarle a su firma. Carmen tartamudeó algo incomprensible antes de recuperar la compostura. No sabía que la conocías. El mundo es pequeño, respondí encogiéndome de hombros. Especialmente el mundo jurídico de Madrid. La vi marcharse con pasos menos seguros, lanzando miradas nerviosas hacia atrás. Sabía que llamaría a Javier inmediatamente, que la velada romántica que habían planeado ahora estaría teñida de ansiedad. Esa pequeña disrupción era solo el preludio. A las 8 en punto me reuní con Laura Herrera en el Café Gijón, un lugar emblemático frecuentado por intelectuales madrileños. La había contactado con el pretexto profesional que mencioné a Carmen, pero mis intenciones eran muy diferentes. Laura era una mujer inteligente, de unos 40 años, con esa elegancia sobria que caracteriza a las abogadas de alto nivel. Nos sentamos en una mesa discreta alejada de las ventanas. Agradezco que hayas aceptado verme, comencé después de que nos sirvieran el café. Tu mensaje sonaba intrigante, respondió ella, aunque debo confesar que no estoy familiarizada con tu área de especialización. En realidad, dije bajando la voz, el motivo de esta reunión no es estrictamente profesional. Saqué un sobre del maletín
y lo coloqué sobre la mesa sin soltarlo aún. Laura, lo que voy a compartir contigo es doloroso, pero creo firmemente que mereces saberlo. Su expresión cambió, una sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿De qué se trata? De Javier y de mi esposa, Carmen. Abrí el sobre y extraje 3 fotografías cuidadosamente seleccionadas. No las más explícitas, pero sí las más inequívocas. Carmen y Javier entrando al apartamento que él alquilaba para sus encuentros. Ambos en una terraza apartada, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. Un beso robado en el estacionamiento de la universidad. Laura las miró en silencio. Su rostro una máscara impenetrable forjada por años de negociaciones difíciles. Solo un leve temblor en sus manos delataba la tormenta interior. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente. 2 meses, respondí. Pero según mi investigador, la relación lleva casi 1 año. ¿Por qué me muestras esto? Su voz era controlada, profesional, como si estuviéramos discutiendo una cláusula contractual y no la destrucción de nuestros matrimonios. Porque ambos merecemos dignidad, dije simplemente. No vine a crear un escándalo ni a promover una confrontación. Solo creo que las decisiones informadas son un derecho básico. Laura tomó un sorbo de café, su mirada perdida más allá de las ventanas del café. Los niños, murmuró. Siempre son los niños quienes pagan por estas cosas. Le expliqué entonces la segunda parte de mi plan. No buscaba destruir familias ni crear traumas innecesarios. Le ofrecí una salida discreta, una forma de manejar la situación que minimizara el daño colateral. No era venganza lo que buscaba, le aseguré, sino justicia. Una reconfiguración del tablero donde todos pudieran seguir adelante con dignidad. ¿Y qué hay de tu esposa?, preguntó. Carmen tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, respondí. Al igual que Javier. Nos separamos después de 2 horas, con un plan acordado y un extraño vínculo forjado en el dolor compartido. Laura era una mujer extraordinaria, y en otras circunstancias, habríamos podido ser amigos. Quizás lo seríamos, con el tiempo. Volví a casa cerca de medianoche. El apartamento estaba vacío, como esperaba. Me serví una copa de vino y esperé. A la 1:30, escuché la llave en la cerradura. Carmen entró sigilosamente, sorprendida de encontrarme despierto en el salón. Pensé que estarías durmiendo, dijo mientras dejaba su bolso en el recibidor. La reunión con Laura fue interesante, comenté. Nos llevó más tiempo del previsto. Carmen se tensó visiblemente. ¿De verdad te reuniste con ella? Por supuesto, sonreí levemente. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Se sentó frente a mí, estudiando mi rostro como si buscara alguna pista. ¿Y de qué hablaron exactamente? De muchas cosas, respondí vagamente. Es una mujer fascinante, muy inteligente, muy observadora. Miguel, dijo con voz temblorosa, ¿hay algo que quieras decirme? La miré directamente, dejando caer la máscara de indiferencia por primera vez. Creo que esa pregunta deberías hacértela a ti misma, Carmen. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas. Vi el miedo en sus ojos, la comprensión gradual de que algo fundamental había cambiado. Mañana, dije levantándome, es la gala anual de la universidad. Iremos juntos como siempre. A las 8 pasaré por ti en tu oficina. Miguel, yo. Buenas noches, Carmen. La interrumpí con suavidad pero firmeza. Ha sido un día largo para ambos. Me retiré a la habitación de invitados, donde había estado durmiendo discretamente durante las últimas semanas. No hubo confrontación, no hubo acusaciones, ni gritos. Solo la certeza silenciosa de que el mañana traería un nuevo orden de las cosas. La mañana siguiente transcurrió en una calma tensa. Carmen se movía por el apartamento como un fantasma, lanzándome miradas inquietas que yo pretendía no notar. Se marchó temprano a la universidad, murmurando algo sobre preparativos para la gala. A las 7:30 me vestí con mi mejor traje, el azul oscuro que Carmen siempre decía que me sentaba bien. Me puse la corbata que me había regalado en nuestro último aniversario, un detalle que sabía que notaría. Me miré al espejo y vi a un hombre transformado.
No había rastro de la víctima patética que pude haber sido. En su lugar, encontré la serenidad de quien ha recuperado el control de su narrativa. Llegué a su despacho puntualmente a las 8. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar voces. Carmen y Javier discutiendo en susurros tensos. Me detuve un momento, no para espiar, sino para darles ese último momento de complicidad antes de que todo cambiara. Tiene que ser un malentendido, decía Javier. Laura no mencionó nada anoche. Te digo que Miguel se reunió con ella, insistía Carmen. Algo trama, lo conozco. Quizás solo fue una coincidencia profesional, sugirió él, pero su voz delataba que ni él mismo lo creía. Sea lo que sea, tenemos que ser más cuidadosos, dijo Carmen. Al menos hasta que decidamos qué hacer con... Toqué la puerta en ese momento, interrumpiéndolos. Ambos se sobresaltaron como adolescentes sorprendidos por un profesor. Entré con naturalidad, sonriendo cordialmente. Buenas noches, Carmen, saludé, y luego me giré hacia su acompañante. Javier Herrera, ¿verdad? Un placer conocerte al fin. Carmen habla maravillas de ti. Le tendí la mano y él la estrechó con visible incomodidad. El placer es mío, murmuró. ¿Estás lista, querida? Pregunté a Carmen. No queremos llegar tarde a la gala. Sí, por supuesto, respondió ella, recogiendo apresuradamente su bolso. Por cierto, Javier, añadí mientras nos dirigíamos a la puerta. Laura también asistirá esta noche, ¿verdad? Tengo entendido que la universidad siempre invita a las parejas de los profesores. El color abandonó su rostro. Sí, nos encontraremos allí. Perfecto, sonreí. Será una velada para recordar. La gala anual de la Universidad Complutense siempre había sido un evento elegante, pero aquella noche, el paraninfo histórico parecía especialmente imponente. Techos altos adornados con frescos centenarios, candelabros que derramaban luz dorada sobre trajes de etiqueta y vestidos de gala, música de cámara flotando en el ambiente como una caricia. En cualquier otra ocasión, habría disfrutado de la belleza del momento, del orgullo de tener a Carmen de mi brazo mientras saludábamos a colegas y amigos. Esa noche, sin embargo, cada sonrisa intercambiada, cada copa levantada en brindis, formaba parte de una coreografía mayor que yo había diseñado cuidadosamente. Carmen se aferraba a mi brazo con una tensión que solo yo podía percibir. Su sonrisa social permanecía intacta mientras navegábamos entre grupos de académicos y benefactores, pero sus ojos escaneaban constantemente la sala, buscando a Javier, anticipando lo desconocido. «Relájate», le susurré al oído. «Es una noche para celebrar, ¿no crees?» Ella asintió mecánicamente tomando un sorbo demasiado largo de su copa de champán. «Miguel», comenzó con voz baja, «creo que deberíamos hablar. Hay cosas que necesito explicarte». «Por supuesto», respondí con calma. «Hablaremos de todo lo que quieras. Pero primero, disfrutemos de la velada. Mira, ahí está el rector, deberíamos saludarlo». La guié suavemente hacia el grupo donde el rector conversaba con varios catedráticos y sus parejas. Entre ellos, como había anticipado, estaban Javier y Laura Herrera. Él palideció visiblemente cuando nos vio acercarnos. Ella, por el contrario, mantuvo una compostura admirable, como habíamos acordado. «Miguel, Carmen», exclamó el rector con genuino afecto. «Qué placer veros a ambos. Precisamente hablábamos del nuevo proyecto interdepartamental. Un éxito rotundo, por lo que he oído». «Todo mérito del equipo», respondió Carmen con una sonrisa tensa. «Javier ha sido un director de proyecto excepcional. La colaboración ha sido reveladora», añadió Javier, evitando mirar directamente a su esposa. Laura dio un paso adelante y extendió su mano hacia Carmen. «Carmen Álvarez, ¿verdad? He oído tanto sobre ti. Javier habla maravillas de tu trabajo». La incomodidad era palpable. Vi cómo Carmen estrechaba la mano de Laura, como sus ojos buscaban alguna señal de conocimiento, de acusación, pero Laura simplemente sonrió. La perfecta esposa académica, cordial, educada, impenetrable. «Miguel me contó sobre vuestra reunión de anoche», dijo Carmen, intentando tantear el terreno. «Espero que haya sido productiva». «Extremadamente», respondió Laura. «Tu marido tiene una perspectiva única sobre
La lealtad y la transparencia en las relaciones profesionales. Me dejó mucho en qué pensar. La conversación continuó así, con un subtexto vibrante bajo cada intercambio aparentemente inocuo. Cuando el grupo se disolvió naturalmente, me excusé para buscar más bebidas, dejando a Carmen momentáneamente sola. Como había previsto, Javier aprovechó esos instantes para acercarse a ella, susurrándole algo con urgencia. Desde mi posición estratégica junto a la barra, podía ver sus expresiones. El pánico creciente, la incertidumbre. Regresé con las copas justo cuando Claudia, la mejor amiga de Carmen, se acercaba a nosotros. También ella formaba parte de mi coreografía, aunque involuntariamente. «Carmen», dijo Claudia con una extraña formalidad, «tus padres acaban de llegar. Preguntan por ti». «¿Mis padres?». Carmen parecía genuinamente sorprendida. «No me dijeron que vendrían. Fue idea mía», intervine suavemente. «Les envié invitaciones. Pensé que les gustaría verte en tu entorno profesional, conocer a tus colegas. Siempre dicen que les cuentas tan poco sobre tu trabajo». La mirada que me lanzó contenía una mezcla de incredulidad y temor. Comenzaba a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, las piezas convergiendo hacia un centro inevitable. Don Francisco y doña Elena nos recibieron con el cariño de siempre. Abrazaron a su hija, me estrecharon la mano a mí, y pronto nos vimos envueltos en una de esas conversaciones familiares que en otro tiempo habría sido reconfortante. Pero pude notar cómo la mirada de don Francisco se endurecía ligeramente cuando Javier se acercó a saludar. «Profesor Herrera», dijo don Francisco con una cordialidad estudiada. «Miguel nos ha hablado mucho de usted y del proyecto que dirige. Debe ser fascinante tener a nuestra Carmen trabajando tan estrechamente con usted». «Es una profesional excepcional», respondió Javier, con un tono más formal del necesario. «Y dedicada», añadió doña Elena. «Tantas noches trabajando hasta tarde. Espero que al menos la compensación valga la pena». Vi cómo Carmen se tensaba ante las palabras inocentes pero cargadas de su madre. «Mamá, no todo en la vida académica se mide en términos económicos», dijo con una risa nerviosa. «Por supuesto que no, cariño», respondió su madre. «El prestigio, las publicaciones, las relaciones profesionales, todo eso también cuenta. Las relaciones profesionales». La frase quedó flotando en el aire como un perfume demasiado intenso. Carmen miró rápidamente hacia Laura, quien conversaba tranquilamente con el rector a pocos metros de distancia. La velada continuó desarrollándose según el guión invisible que yo había escrito. No hubo confrontaciones ni escenas, solo ese entretejido de verdades parciales, insinuaciones y miradas que iban construyendo una red cada vez más densa alrededor de Carmen y Javier. Podía sentir cómo el cerco se estrechaba, cómo la presión aumentaba con cada minuto que pasaba. Durante la cena, me aseguré de que Laura y Javier quedaran sentados directamente frente a Carmen y a mí. A mi derecha, los padres de Carmen completaban nuestro círculo íntimo. La conversación fluía con esa artificialidad propia de las cenas formales, intercalada con momentos de tensión cuando algún comentario aparentemente inocente tocaba demasiado cerca de la verdad. «¿Y qué tal ese congreso en Toledo el mes pasado, Carmen?», preguntó Laura en un momento dado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier mencionó que fue muy enriquecedor. Carmen casi se atragantó con su vino. «Fue instructivo», logró decir, «aunque agotador». «Me imagino», continuó Laura. Javier volvió tan cansado que apenas podía mantenerse despierto para leer a los niños su cuento de buenas noches. Vi cómo Javier palidecía. Ese fin de semana en Toledo había sido uno de los episodios más evidentes en el informe de Ramón. No hubo ningún congreso, solo un hotel boutique con vistas al Tajo y una suite reservada bajo el nombre de él. «Los congresos pueden ser extenuantes», intervine, salvando momentáneamente la situación. «Especialmente cuando uno se involucra profundamente». El postre llegó como una tregua temporal. Mientras los camareros servían, Carmen se inclinó hacia mí. «¿Qué estás haciendo, Miguel?», susurró con una mezcla de rabia y miedo. «¿A qué te refieres?», pregunté con genuina inocencia. «Toda esta situación»,
Los comentarios, las miradas. ¿Qué le dijiste a Laura anoche? Solo la verdad, respondí simplemente. Algo a lo que tú y Javier parecéis alérgicos últimamente. El color abandonó su rostro. En ese momento, el rector se puso de pie para dar su discurso anual, salvándola de tener que responder. Durante los 15 minutos siguientes, mientras el rector hablaba sobre excelencia académica y compromiso institucional, pude sentir a Carmen temblando ligeramente a mi lado. No era la reacción que buscaba. No quería su miedo, sino su comprensión del daño causado, su reconocimiento de lo irreparable. Cuando el baile comenzó, la tomé de la mano con gentileza. ¿Me concedes esta pieza?, pregunté, como lo había hecho en tantas otras galas a lo largo de nuestros años juntos. En la pista, entre el vaivén de otros cuerpos y el murmullo de conversaciones ajenas, finalmente pude hablar con claridad. No habrá escenas, Carmen, le dije mientras nos movíamos al ritmo del vals. No habrá gritos ni acusaciones públicas, no es mi estilo, como bien sabes. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Esto, respondí, es el final de una obra que tú y Javier habéis estado representando. Una obra en la que me asignasteis el papel de espectador ignorante, pero en la que he decidido convertirme en director. Miguel, yo... No, Carmen. No quiero excusas ni explicaciones a medias. Durante meses he escuchado tus mentiras. He visto cómo construías una vida paralela sin el menor remordimiento. Esta noche no se trata de que confieses o te justifiques. Se trata de que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, el miedo evidente en su voz. La miré directamente a los ojos, sin ira, solo con la certeza tranquila de quien ha recuperado el control. Ya lo he hecho, respondí. Laura lo sabe todo. Tus padres sospechan lo suficiente. Claudia ya no puede seguir guardando tu secreto. Y mañana, cuando llegues a la universidad, descubrirás que el Comité de Ética ha recibido un informe detallado sobre la relación inapropiada entre un director de departamento y una profesora subordinada, con pruebas irrefutables de malversación de fondos de investigación para financiar escapadas románticas. La sentí tambalearse ligeramente entre mis brazos. «Destruirás mi carrera», susurró. «No, Carmen. Tú la has puesto en riesgo con tus decisiones. Yo solo he asegurado que la verdad salga a la luz. Una verdad que tú y Javier habéis estado ocultando bajo una montaña de mentiras». La mañana después de la gala, desperté con una sensación que no había experimentado en meses. Paz. No era la felicidad eufórica que algunos podrían esperar tras una venganza consumada, sino algo más sutil y profundo. La calma de quien ha recuperado su dignidad. Carmen no había vuelto a casa aquella noche. Me envió un mensaje escueto diciendo que se quedaría con Claudia, aunque ambos sabíamos que eso probablemente no era cierto. No importaba ya dónde o con quién pasara la noche. Los hilos que nos unían se habían deshilachado hasta el punto de ruptura. Me preparé un café y salí a la terraza de nuestro apartamento. Madrid despertaba bajo un cielo despejado, el bullicio de la Gran Vía ascendiendo como una melodía familiar. Había amado esta ciudad desde que llegué a estudiar Derecho hace 20 años, pero ahora la contemplaba con ojos nuevos. Cada calle, cada plaza, cada rincón que había recorrido con Carmen, ahora podía ser redescubierto, reclamado como propio. Como abogado, había previsto los aspectos prácticos de nuestra separación con meticulosidad profesional. Esa misma mañana, mientras Carmen enfrentaba las consecuencias en la universidad, yo presentaba la demanda de divorcio a través de mi colega Alberto, especialista en derecho familiar. No busqué términos punitivos ni ventajas económicas desproporcionadas. Solo una separación limpia y justa que reflejara mi deseo de dignidad, no de venganza mezquina. Mi teléfono sonó poco antes del mediodía. Era Roberto, mi compañero del bufete que también daba clases en la universidad. «Miguel», su voz sonaba tensa. «No sé si debería contarte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. Ha estallado un escándalo enorme en la facultad. Tu esposa y Herrera...» «Lo sé», le interrumpí con calma. «¿Cómo está reaccionando la institución?» Hubo una pausa, probablemente de sorpresa ante mi respuesta. «El decano ha convocado una reunión de emergencia del Comité de Ética.
Han suspendido temporalmente a Herrera de sus funciones como director y han asignado a otro profesor para supervisar el proyecto de Carmen. Los rumores vuelan por los pasillos. Entiendo, respondí, sin entrar en detalles sobre mi papel en los acontecimientos. Gracias por informarme. A media tarde, Laura Herrera me llamó. Nuestra conversación fue breve, pero significativa. Ha funcionado exactamente como dijiste, comentó con voz controlada. Javier no ha podido negar las evidencias. Estamos hablando de separarnos. Lo siento, dije sinceramente. A pesar de todo, no sentía satisfacción por el dolor de Laura o de sus hijos. No lo sientas, respondió ella con una firmeza sorprendente. Prefiero una verdad dolorosa a una felicidad construida sobre mentiras. Los niños estarán bien, son más fuertes y perceptivos de lo que creemos. Ya sospechaban que algo no estaba bien. Hablamos un poco más sobre aspectos prácticos, legales, sobre cómo manejar la situación con discreción por el bien de sus hijos. Antes de colgar, Laura dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto, Miguel? Que has conseguido una venganza sin mancharte las manos con odio. Es admirable, en cierto modo. No era admiración lo que buscaba, pero sus palabras confirmaban que había logrado mi propósito. Justicia sin degradarme en el proceso. Los días siguientes fueron un ejercicio de reorganización, tanto física como emocional. Carmen volvió brevemente al apartamento para recoger algunas pertenencias personales. Nuestro encuentro fue breve y sorprendentemente civil. No hubo recriminaciones ni lágrimas. Esas habían quedado atrás, reemplazadas por una aceptación resignada de lo inevitable. El comité ha recomendado mi traslado a otro departamento. Me informó mientras metía ropa en una maleta. Podré conservar mi puesto, pero tendré que empezar prácticamente de cero. Me alegro de que no hayas perdido tu trabajo, respondí con honestidad. Nunca fue mi intención destruir tu carrera, solo exponer la verdad. Me miró entonces con una expresión que no pude descifrar completamente. Parte resentimiento, parte resignación, quizás incluso un atisbo de respeto reluctante. Siempre te subestimé, Miguel, dijo finalmente. Pensé que si algún día lo descubrías estallarías en una rabieta, que me gritarías, que intentarías prohibirme ver a Javier. Nunca imaginé esta venganza fría, calculada, perfecta. No es venganza, Carmen, respondí. Es justicia y dignidad. Dos conceptos que quizás deberías revisar. Se marchó poco después, dejando tras de sí un silencio que por primera vez en mucho tiempo no me resultaba opresivo. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, sentía cómo mi vida se reconfiguraba en torno a mi verdadero yo. No al esposo traicionado, no al vengador calculador, sino simplemente Miguel. Redescubrí placeres olvidados, largas caminatas por el Retiro en domingo, conciertos de jazz en pequeños locales del centro, lecturas prolongadas en terrazas soleadas. Visité lugares de Madrid que siempre había querido conocer, pero que nunca había explorado con Carmen. El pequeño museo dedicado a Sorolla, las librerías de viejo en la Cuesta de Moyano, restaurantes discretos recomendados por amigos pero que nunca habíamos probado juntos. También encontré satisfacción renovada en mi trabajo. Me ofrecieron un caso importante, uno que requería toda mi concentración y experiencia, y me sumergí en él con energía renovada. Mis colegas notaban el cambio. «Pareces otro, Miguel», me comentó Alberto un día. Más ligero, de alguna manera. Lo era. Había dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que cargaba. El peso de las mentiras acumuladas, de las sospechas, de la dignidad comprometida. Los papeles del divorcio llegaron finalmente una tarde de primavera. Los firmé sin nostalgia, simplemente como quien completa un trámite necesario para cerrar un capítulo. Carmen había aceptado todos los términos propuestos. Supongo que sentía que no estaba en posición de negociar, o quizás, quiero pensar, reconocía lo justo del acuerdo. Esa noche celebré mi libertad oficial de una manera que habría sorprendido a quienes esperaban verme hundido en la amargura. Reservé mesa para uno en aquel restaurante al que Carmen y Javier solían ir.
ese que aparecía en las fotografías de Ramón. No fue un acto de masoquismo ni un intento patético de recrear sus citas. Fue una reclamación simbólica de un espacio que ellos habían contaminado con mentiras. Cené tranquilamente, disfrutando de la comida, del vino, de las miradas ocasionales de otras mesas, algunas curiosas, otras quizás interesadas. Por primera vez en mucho tiempo, me permití considerar la posibilidad de conocer a alguien nuevo, no inmediatamente, pero algún día. Al salir del restaurante recibí un mensaje de Laura. Pensando en ti hoy, espero que estés bien. Los niños preguntan cuándo volverás a visitarnos. Una amistad inesperada había surgido de las cenizas de nuestros matrimonios destrozados. No era romántica. Ambos necesitábamos tiempo para sanar, pero era genuina y reconfortante. Nuestro dolor compartido había forjado un vínculo peculiar, una complicidad basada en el respeto mutuo y la comprensión profunda de lo que el otro había experimentado. Respondí invitándola a tomar un café el fin de semana, quizás llevar a sus hijos al zoológico. La vida continuaba, con nuevos ritmos, nuevas posibilidades. 3 meses después del divorcio, me topé con Javier en una librería del centro. El encuentro fue breve e incómodo. Había perdido peso y su aspecto era menos pulcro de lo que recordaba. Me saludó con un gesto tenso, casi temeroso. No sentí satisfacción al ver su deterioro, tampoco compasión, solo indiferencia, la más completa y sanadora indiferencia. Miguel, comenzó con voz ronca, yo nunca quise. No importa ya, Javier, le interrumpí sin hostilidad. Lo que quisiste o no quisiste, ha dejado de ser relevante para mí. Laura y los niños, intentó nuevamente. Están bien, respondí. Mejor de lo que merecerías saber. Me alejé sin esperar su respuesta, sin mirar atrás. En ese momento comprendí que la verdadera libertad no consistía en vengarse del otro, sino en liberarse de la necesidad de venganza. Mi estrategia no había sido impulsada por odio, sino por dignidad. Y esa distinción lo cambiaba todo. Esa noche, sentado en la terraza de mi nuevo apartamento en Malasaña, más pequeño que el anterior pero infinitamente más mío, contemplé la ciudad bajo las estrellas con una copa de vino en la mano. Madrid palpitaba con vida nocturna, luces que se encendían y apagaban en ventanas anónimas, historias desconocidas desarrollándose simultáneamente. Mi historia ya no estaba definida por la traición de Carmen, ni siquiera por la elegante arquitectura de mi respuesta a ella. Mi historia era ahora lo que yo decidiera escribir en las páginas en blanco que se extendían ante mí. Alcé mi copa hacia el cielo estrellado, brindando silenciosamente por la lección más valiosa que había aprendido, que la mejor venganza no es causar dolor al otro, sino reconstruirse a uno mismo de tal manera que el daño recibido se convierta en el cimiento de una vida más auténtica, más digna y, en última instancia, más libre. Carmen me había traicionado, sí, pero en el proceso me había liberado para convertirme en una versión de mí mismo que nunca hubiera descubierto de otra manera. Y por eso, irónicamente, casi sentía que debía agradecérselo.